Bienvenidos a Reporte Especial, buenas noches. Hoy hablamos de desaparecidos. Las desapariciones de niños en República Dominicana se han convertido en una herida abierta que sigue creciendo. Detrás de cada caso hay familias atrapadas en la angustia, esperando respuestas que muchas veces no llegan. Aunque las autoridades activan operativos de búsquedas, el patrón se repite: menores que se esfuman y expedientes que con el tiempo pierden fuerza. Les presento 4 madres marcadas por el mismo dolor: la desaparición de un hijo. 4 historias distintas que hoy se unen en una sola exigencia: justicia. Desde hace meses o años han tocado todas las puertas, pero las autoridades no les han dado no solo respuestas, ni siquiera pistas sobre el paradero de sus hijos. En República Dominicana, la desaparición de varios niños ha encendido las alarmas de autoridades y ciudadanía. Se multiplican los casos en los que no se ha logrado tener ni siquiera una hipótesis del paradero o destino final de los menores. Nos encontramos ante un problema crónico. Algunos desaparecidos son encontrados sin vida, un desenlace trágico que provoca angustia, dolor y desesperación en las familias, quienes además tienen que enfrentar un sistema de búsqueda en muchos casos ineficiente. Días, meses y años han transcurrido desde que estas personas se extraviaron, dejando un misterio sin resolver que perturba la paz y siembra terror en cientos de hogares dominicanos. Aunque la incertidumbre persiste, la fe y esperanza de encontrar a los seres queridos no se desvanece para aquellos que anhelan un reencuentro. Que es un proceso emocional bastante difícil, bastante fuerte, no hay un cierre y así pasan años. Nosotros en la asociación hemos acompañado familias que tienen 15 años buscando a su pariente, 10 años, 6 años, y a todos le dicen lo mismo: no se desesperen, estamos trabajando, hay muchos casos. Entonces no puede ser que hace 15 años ese era el discurso que manejaban ellos, al día de hoy también manejan el mismo. O sea, aquí está pasando algo. De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de la República, solo de enero 2019 a mayo de 2024 desaparecieron 1.435 personas. Sin embargo, estas cifras no son definitivas. La página institucional solo tiene los registros actualizados de los últimos 6 años, es decir, que no existe con firmeza información de años anteriores ni información actualizada correspondiente al 2025. Hay una gran epidemia de casos en República Dominicana y que nos encuentra actualmente como país enfrentando muchísimos retos. Por ejemplo, no tenemos un registro nacional de personas desaparecidas. El Estado debe recolectar y debe utilizar este tipo de datos. Los datos presentados anteriormente apenas representan la punta del iceberg. Existe una marcada disparidad entre las cifras registradas por las autoridades de la Procuraduría en un periodo de 6 años y las presentadas por la policía entre el 1 de enero al 13 de octubre del 2025. Según esta última, únicamente de enero a octubre se reportaron 1.054 personas extraviadas. De ese total, 655 fueron localizadas, 232 continúan desaparecidos sin que se conozca rastro de su destino, 108 permanecen bajo investigación y 59 fueron encontradas sin vida. Las estadísticas resultan alarmantes y evidencian a simple vista que estamos frente a un fenómeno que avanza cada día con mayor rapidez. Los hechos indican que las autoridades no han logrado una respuesta efectiva. No existe una solución definitiva, ni siquiera una hipótesis que arroje luz en medio de esta oscuridad. De acuerdo a las autoridades, en los últimos 10 meses de 2025 se reportaron 454 niños y adolescentes menores de 18 años desaparecidos. De ese total, 58 tenían edades comprendidas entre 1 y 11 años, lo que equivale a un promedio de aproximadamente un niño por día. Las provincias con mayor prevalencia de personas desaparecidas, según la Policía Nacional,
Nacional son Santo Domingo con 391 personas, Distrito Nacional con 121, San Cristóbal con 92, Santiago con 80 y La Vega con 46 personas desaparecidas. En contraste, las provincias con menor número de reportes de desapariciones son Monteplata con 15 casos, Peravia con 10 y Puerto Plata con 9 desapariciones. Esta disparidad de números nos lleva a pensar cuál sería la verdadera causa de las desapariciones repentinas, dónde radica el misterio y cómo se podría llegar al fondo de una crisis que actúa de forma silenciosa sobre sus víctimas. Tengo casos de personas que han ido al departamento de desaparecidos a poner una denuncia y no se la han recibido porque la persona tiene una condición de salud mental, entendiendo nosotros que esa persona es vulnerable, que una persona, una menor de edad que esté en la calle con una condición de salud mental es una persona vulnerable. En los últimos días, las versiones resultan ser contradictorias. Por un lado, algunas denuncias aseguran que las desapariciones podrían estar relacionadas con supuestas redes dedicadas al rapto de niños, cuyo principal objetivo serían centros educativos y otros con tráfico de órganos. Por otro lado, las autoridades desmienten estas afirmaciones. No obstante, si llegara a confirmarse que estos hechos pudieran ser reales, estaríamos frente a una problemática con muchas fichas sueltas y que por alguna razón no logran completar un rompecabezas. Para nadie es un secreto que el tema de las desapariciones es un crimen que es conexo con otros crímenes, como por ejemplo tráfico de órganos, trata de personas y también con narcotráfico, porque muchas veces reclutan menores de edad para ese tipo de redes delictivas, pero es el Estado quien tiene que recopilar estas informaciones, estos datos, porque tienen los mecanismos para hacerlo y con estos datos deberían hacerle frente al tema de las desapariciones, pero también trabajar lo que es la prevención y monitoreo de riesgos. El caso que consterna más reciente al país es la desaparición de la niña Brianna Henao Rosario, una pequeña de apenas 3 años de edad. Lleva casi un mes desaparecida, tras extraviarse desde la vivienda materna de su abuela, ubicada en la comunidad rural de Barrero, en el municipio Inver, Puerto Plata. A pesar de las investigaciones de las autoridades y de las confesiones de los presuntos responsables, identificados como Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, tíos de la menor, hasta el momento ni autoridades ni familiares tienen respuesta de su paradero. Este hecho vuelve a dejar al descubierto las graves fallas estructurales de un sistema que frente a la urgencia humana continúa dejando su ineficiencia como rastro. El caso de Brianna no es un hecho aislado. Como este, existen miles que terminan en el archivo muerto de las autoridades y que solo vuelven a ser mencionados cuando ocurre una nueva desaparición. Estas familias claman por respuesta y exigen la implementación de un sistema de alerta que permita la difusión inmediata de información sobre personas desaparecidas, como existe en otros países, llamado de manera general Alerta Amber. Yo no concibo que hayan pasado 5 meses y que no se haya podido llegar a un consenso por parte de ellos, de una ley que no fueron 1, 2 ni 3 las instituciones, fueron 11 instituciones que se pusieron de acuerdo con la Cámara de Diputados para nosotros hacer un proyecto que se pueda operativizar, que sea real, que no sea un proyecto para guardarse en una gaveta, sino que sea un proyecto con resultados reales y que hoy no tenga un marco jurídico. La Alerta Amber es un sistema de búsqueda que activa la difusión de información sobre personas desaparecidas a través de diversos canales de comunicación, como la radio, televisión, teléfonos móviles y redes sociales. Este sistema ha sido implementado con éxito en varios países como Estados Unidos, México y España, con resultados positivos en la rápida localización de personas desaparecidas. Sin embargo, en el país se han aprobado cientos de leyes. Por la desaparición de un pariente, las autoridades deben agotar un protocolo de 24 horas, que se convierte en el peor enemigo de las víctimas y que lo que podría resolverse de inmediato termina transformándose en una eternidad, marcada por la mirada indiferente de las autoridades. El problema más grande de cualquier desaparición, independientemente la edad que tenga una persona, y en los niños se ve todavía reflejado más por la vulnerabilidad que tienen, es el tiempo. Ya con la ley aprobada, aquí
no hay institución entre las que tienen que trabajar en conjunto que no tengan que dar una respuesta de manera inmediata. La ausencia de una ley integral sobre personas desaparecidas impide establecer responsabilidades, protocolos y sanciones. Es necesario que el Congreso apruebe esta ley y se establezcan mecanismos de búsqueda e investigación efectiva para erradicar la pandemia de desaparición que afecta a niños y adultos. Es cierto que hay muchísimo trabajo en el Congreso, el Senado tiene muchísimo trabajo también, pero hay prioridades. Y yo totalmente de acuerdo contigo, y lo digo como oficialista, así como hay prioridades de aprobar préstamos por necesidad del país, también hay prioridades que van por encima, inclusive de cualquier préstamo o de cualquier otra cosa. Es importante también que tanto gobierno como sociedad civil implementen campañas de sensibilización y educación para prevenir la desaparición de personas, especialmente de niños y adolescentes. En la Cámara de Diputados se aprobó de manera unánime, donde somos 190 personas, pudimos ponernos en consenso y dar una aprobación unánime. Ahí, a partir del 16 de julio que se aprobó, se envió al Senado de la República Dominicana y al día de hoy, que lógicamente hace alrededor de una semana que cerró la legislatura, pues lógicamente perimió y no hubo una aprobación. No te puedo decir si los senadores no se pusieron de acuerdo, si no realizaron el trabajo de supervisión, revisión o cualquier tipo de cambio para mejora de la misma. Sin embargo, lo que veo al día de hoy es que no hubo una aprobación y es lamentable, Yulisa, porque es como decías en principio, hay muchísimas cosas que son importantes, pero nada es más importante que cuidar a los niños. La colaboración internacional sigue siendo fundamental para abordar la crisis de desapariciones que atraviesa República Dominicana desde hace años. El Buró Federal de Investigaciones, o FBI, ha participado en algunas investigaciones en el país y se espera que continúe ofreciendo apoyo en casos futuros. No obstante, hay un aspecto que no puede pasarse por alto. Hasta el momento, este organismo solo se ha involucrado en 2 casos específicos. El primero, el de la ciudadana norteamericana de origen indio, Sudipska Konanki, una joven desaparecida en Punta Cana en marzo de 2025. Y el segundo caso, que es más reciente, el de la niña Brianna Henao, de 3 años, desaparecida en víspera del Año Nuevo 2026. Esta limitada intervención plantea ciertas inquietudes para quienes no han recibido este tipo de apoyo en la investigación de sus casos. ¿Por qué otros casos de desaparición no han recibido el mismo nivel de atención y cooperación internacional? ¿Acaso no tienen todos los casos de desaparición la misma relevancia? ¿O existen razones que expliquen por qué las autoridades no han trabajado de manera conjunta con agencias federales de investigación en el resto de los expedientes? Solo por mencionar algunos, entre los casos en los que las autoridades no han involucrado al FBI y que además no han llegado a una conclusión definitiva, figuran el del niño Roldani Calderón, un pequeño de 3 años desaparecido el 30 de marzo del 2025 en la comunidad de Los Tablones en Manabao; Frainier Ciprián Montero, de 4 años, desaparecido el 4 de febrero del 2023; Kendry Alcántara, también de 4 años, desaparecido mientras jugaba en el patio de su vivienda en el barrio Los Montones del municipio Juan de Herrera en San Juan; y Luis Ángel González, desaparecido el 6 de febrero del 2022 en el municipio Vicente Noble en Barahona. ¿Qué tienen todos estos casos en común? Que no se tratan de desapariciones aisladas. En todos han surgido señalamientos directos por parte de los familiares. ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! Quienes identifican a personas conocidas o cercanas al entorno de estos niños como posibles sospechosos. Yo no, gracias. Incluso yo a la mujer, la muchachita, yo la quería igual que una hija. Sin embargo, no hay ninguna conclusión en torno a estos. En el caso de Roldani Calderón, el niño desapareció mientras jugaba en el patio de la casa de una tía. Desde ese día, sus padres viven sumidos en el dolor y la angustia, sostenidos únicamente por la esperanza de que algún día su niño regrese a casa. Carolina, tú que estabas ahí en el patio, donde estaba Roldani, cuéntanos cómo es todo ese rato en el que tú lo ves, lo dejaste de ver, que las niñas fueron a las flores. ¿En qué momento tú lo viste por última vez y después te diste cuenta que no estaba? ¿Cómo transcurrió eso? Sí, la última vez que yo lo vi fue cuando el niño llegó, que la niña le estaba terminando de dar la comida que le había dejado. Él estaba sentado al lado mío ahí, la niña estaba al frente de él. Y ahí en ese momento
El papá fue y me llevó un jugo a mí, mientras el niño aún estaba ahí. Después el papá se fue para la cocina otra vez. Y nada, seguimos comiendo ahí normal. El niño cuando se movió el niño, yo no me di cuenta en esa parte de que el niño se movió. Parece que en un momento en lo que yo estaba comiendo, estábamos hablando, ahí no me di cuenta hacia el momento donde él cogió. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta, fue cuando él dijo que iba el niño. ¿Qué tanta distancia había entre donde tú viste al niño por última vez, que le estaban dando la comida, y que tú estabas? Estaba ahí mismo, la silla, yo tenía una silla aquí, un ejemplo, y el niño estaba sentado al lado en una piedrecita. ¿Qué pasa después cuando tú dices, el niño? Empezó la búsqueda. Sí, todo el mundo se regó. Pues uno cogió para arriba, otro cogió para abajo, todo el mundo. Nosotros nos regamos entero a buscar el sitio completo. Hace algunos días, los padres de Roldani se trasladaron hasta Puerto Plata, donde ocurrió la desaparición de Brianna Henao, para solicitar a las autoridades que también integren al FBI en la búsqueda de su pequeño, quien lleva ya casi 10 meses desaparecido, sin que hasta el momento se haya conseguido información alguna de su paradero. Por favor, yo le voy a pedir que me ayuden a recuperar a mi hijo, que fue extraviado en un campo de Jarabacoa llamado La Ciénaga de Manabao. Yo sé que aquí hay gente buena y gente que no juega con el dolor del otro, con falsas alarmas. Por favor, a todo el que vea este video, que lo comparta, para que llegue a muchas personas. Quien vea a mi niño por ahí, por favor, comunicarse. Todo el que pueda ayudar con publicar este video y publicar a mi niño, que lo estaré subiendo, a que todo el mundo lo vea. Es solo un bebé de 3 añitos que está desaparecido. A pesar de los esfuerzos desplegados por autoridades de Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército y Defensa Civil, así como de las movilizaciones realizadas por familiares, amigos y miembros de las diferentes comunidades para dar con el paradero de Roldani Calderón, sus padres aseguran que hasta el momento no han visto avances, siquiera pistas concretas que permitan arrojar luz sobre la investigación. Si tú pudieras decirle algo, suponiendo que alguien tuviera a tu niño, ¿qué tú le dirías? Me devuelva a mi niño, que yo tengo un dolor inmenso. Yo lo único que quiero es a veces desaparecerme yo. Esto no. Roldani habla claro. Sí. El niño muy inteligente, ese niño contaba hasta 20, ya eso, contaba y cantaba los muñequitos, los colores, todo. Tú le preguntabas qué color es este y te decía de una vez. ¿Cómo ustedes se sienten con el trabajo de la policía, la fiscalía? Bueno, yo no han dado apoyo porque no puede, pero a veces uno piensa que hay partes que debió hacerse y que no se hicieron. Como cuando se le avisó a las 5, debían hacer retenes, pienso yo, en cada salida. Debían hacer retenes para todo el que iba bajando y que estaba ahí. Pero imagínate, ya nosotros no hayamos qué hacer. Nosotros ya lo que estamos haciendo es algo por vía de nosotros. Nosotros fuimos a La Vega, regamos fotos. Han regado afiches. Sí, fuimos a La Vega, a la parada de todos esos minibús grandes. Hubieron gente que se llevaron para otro sitio. Fuimos a Moca ese día, en el hospital de Moca. Regamos también, fui a Santiago. Tengo un médico allá que es un cliente mío de mi trabajo, que era cuñado mío. Y fuimos allá, regamos la Coromina. Ellos se quedaban con un par también para regarla en otro sitio. A este se suma el testimonio de Delicet Montero, madre del niño Frainier Ciprián Montero, quien al momento de su desaparición contaba apenas con 4 años de edad. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, su madre relata que lo único que la mantiene de pie es la fe y esperanza de volver a abrazar a su hijo, desaparecido sin información alguna desde hace ya casi 3 años. Es fuerte el dolor.
bastante fuerte. Si tú tuvieras que retroceder el tiempo hacia atrás, ¿qué tú harías? Si yo pudiera, pero no voy a poder. ¿Qué yo haría? No hubiera mandado a mi niño solo. Tras una nueva visita a la casa de Frainier Ciprián Montero, su madre Delisette y su abuelo Delirio Montero no pudieron contener las lágrimas al hablar de su pequeño. Ambos lo recuerdan por su sonrisa y por la forma en que con sus ocurrencias era capaz de alegrar la vida de cualquiera. Cuando yo vine de allá de la casa donde yo vivía, que llegué aquí al patio, que vi el gentío buscando y todo el mundo desesperado. Yo digo, vamos a andar por donde están las construcciones, por donde están las cisternas que están comenzando a hacer, a ver si se ha caído por ahí. Nada, pero después, al otro día, cuando prendían la cámara allí del colmado, se vio que el niño como a las 7:02 llegó ahí mismo, está la mata ahí, y de ahí fue que se desapareció. Esa fue la última vez que lo vi, que llegó ahí al patio. La mirada de su madre sigue siendo distante y cargada de dolor al confesar que hasta el día de hoy no ha recibido ninguna noticia sobre el paradero de su hijo. Asegura además que las autoridades no han vuelto a visitar su hogar y que cada vez que acudía al Departamento de Desaparecidos en busca de información, le hicieron siempre las mismas preguntas. Señala que nunca volvió a reencontrarse con el agente de la policía que llevaba su caso desde el inicio de la tragedia. Yo fui al Departamento de Desaparecidos y cuando yo regresé hacia allá, ya el capitán que llevaba el caso no estaba, ya él no trabajaba ahí, de que lo trasladaron. El jefe ya tampoco estaba ahí. Cuando yo fui había uno nuevo y me hizo la misma pregunta que ellos me hicieron. Todo eso está archivado. La llamada nunca llegó. Expresa con dolor que han pasado muchas cosas por su mente al no saber qué sucedió realmente con su hijo y que por más que se cuestiona no entiende cómo su niño se perdió de vista en tan solo 100 metros de su vivienda, donde todos los vecinos lo conocían. Pero no hay nada oculto bajo los cielos. Pueden pasar 100 años y en 100 años yo voy a saber qué le pasó a mi hijo y quién se lo llevó. La madre de Frainier relata que aunque aún faltan algunos meses, la fecha del cumpleaños de su niño se acerca. El próximo 15 de mayo cumpliría 8 años. Afirma que no poder estar junto a él en un día tan significativo es una provocación de dolor profundo, como si le hubieran arrebatado una parte de su vida. El 15 de mayo él viene cumpliendo 8 años. Viene cumpliendo, porque ya él iba a cumplir sus 5. En el 2023 él cumplía 5. Muy entusiasmado, él estaba porque iba para la escuela. Delisette es una madre de 27 años. Relata una vez más cómo transcurrieron los hechos de la desaparición de su niño ese fatídico día. Afirma que el pequeño Frainier se encontraba con ella en una banca de lotería, lugar donde labora, alrededor de las 6 de la tarde. Le dijo al pequeño que fuera a la casa, ubicada a menos de 3 esquinas de la banca, para que le buscara la leche de su hermanito más pequeño. Pero nunca imaginó que ese sería el último día que volvería a ver el rostro de su hijo. Yo lo mandé a buscarme una leche para dárselo al niño. Y él vino y buscó la leche. Y él llegó allá con el biberón. Y yo le di la leche al niño. Y yo lo volví y lo mandé de nuevo a la casa. Y cuando yo lo mandé a la casa, él se paró a hablar con el vecino que estaba trabajando en la planta de gas. Y de ahí el vecino yo tuve que entrar a la banca a vender números. Y el vecino me dijo que sí, que él bajó para abajo. Porque yo le pregunté, macho, ¿el niño bajó, Frainier bajó? Y él me dijo, sí, él bajó para allá abajo. Él no volvió a subir para allá de nuevo. Y antes de él bajar para abajo, él fue y compró una galletita. Y ahí fue que él se fue.
Frainier Ciprián Montero fue visto por última vez el 4 de febrero del 2023 en los alrededores de su propia casa, ubicada en el sector de Valiente, en Santo Domingo Este, donde cámaras de seguridad captaron el momento en el que éste caminaba y jugaba poco antes de la desgracia que tocó su puerta y la de sus familiares. ¿Cómo puede ser que donde hay tanta gente caminando a esa hora, alguien no va a ver que le puso la mano al niño y se lo llevó? Porque yo me creo que no un pollito, un gato o un hurón va a brincar ya y se lo va a llevar. ¿Me entiendes? Alguien tiene que saber quién le puso la mano al niño y quién se lo llevó. Yo no puedo decir fue fulano, porque eso nada más lo sabe Dios y quién lo hizo. Frainier vivía en el seno de una familia humilde, pero rodeado de amor. De acuerdo al relato de su madre, era un niño alegre, cariñoso y no se acercaba a personas desconocidas, por lo que siempre ha tenido la certeza de que a su hijo lo raptó una persona conocida y cercana. Tenemos sospecha. ¿Sabe por qué? Porque él a los pocos días mandó a sus hijos para San Pedro de aquí y a poco tiempo antes del año fue que él se mudó. Entonces, con el único que él se metía en la jipeta a andar en el barrio era con él. Y con los hijos de él era que el niño más jugaba también. Que esa misma tarde andaban toditos jugando con bicicleta. ¿Entiendes? Entonces también el capricho es que la policía fue a ver la cámara y él dijo que estaba dañada, siendo mentira. ¿Me entiendes? Y nunca han querido enseñar lo que hay en la cámara escrito. Entonces, no hay más nada que hablar, ¿entiendes? Con eso basta, porque él no se empeñó, ¿entiendes? De que se vea todo en la cámara. Un gato entre macuto ahí. Y la policía, lo que fueron allá, parece que se vendían también con él. ¿Por qué? Porque cuando yo venía aquí, yo le decía, comandante, con todo el respeto que usted merece, vamos a enseñarme lo que salió allí, en la cámara de allí, y nunca nos ha enseñado nada. Mi corazón me dice que todavía que él sabe, porque aparte de que él sabe, él no es familia mía, pero sí es muy allegado. Y aparte de eso, ni mis hermanos, que son mis hermanos, tenían contacto con la persona que llevaba el caso. Y un día, él me pregunta que cómo va el caso. Y entonces yo le digo, no, yo no he hablado con el muchacho todavía que está llevando el caso. Y él me dijo, yo hablé con él. Entonces yo entiendo que hay gato encerrado porque la cámara de esa casa a mí no me la mostraron. Esta es la fecha todavía, que yo estoy esperando que me dieron que me iban a llamar para cuando apareciera supuestamente una llave que no había. Y que no la encontraban para mostrarme de la cámara de esa casa. Esa fue la única cámara que yo no vi. A pesar del dolor y la angustia que siente esta madre por la ausencia de su pequeño, asegura que tiene que sacar fuerzas para seguir adelante por sus otros hijos y por el nacimiento de una nueva criatura de apenas 4 meses. Hay un solo que le da fuerza para uno continuar. Dios da fuerza. Y a veces cuando le pasan muchas cosas a uno, y más si uno quisiera morir, pero a uno tener más hijos y más personas a nuestro alrededor que nos dan fuerza, pero es un dolor grande, duele mucho. Para Delicet, la justicia dominicana ha sido ineficiente y ha mostrado poca voluntad, lo que la ha llevado a refugiarse en la justicia divina, por lo que espera en medio de tanta oscuridad en algún momento suceda un milagro. Yo como madre, como yo lo conozco más que todo el mundo, yo entiendo que el que se lo llevó a él lo conocía y tenía vínculo con esa persona, que no es que él lo vio ese día, él estaba acostumbrado a verlo, a andar con él, porque que él era un niño 4 años, pero con la mente despierta.
Sin importar el tiempo que haya pasado, los familiares de Frainier Ciprián albergan esperanzas de que algún día regrese a casa, sano y salvo, donde lo esperan los brazos abiertos de sus padres, abuelos y hermanos. Mi corazón me dice que mi hijo está bien. A donde él está bien. Por eso yo tengo la fe todavía y la esperanza de que me lo van a regresar. Tras la pausa. Que tú sientes que tú pariste 3 niños y que tú das más vida de 2, eso es algo grande. Y que cuando yo me acueste y que yo acueste a mi niña y que él me falta, eso es algo que yo no sé ni cómo explicártelo.